Sobre conciliación. Sí. Bueno, dale. Puede ser antes. Yo no, ahorita déjame que ya se conecten todos. Dale. ¿Esa es seguridad social o no? Procedimiento. Buenas tardes. La metodología que vamos a adoptar para la clase de hoy es la siguiente. Yo voy a exponer el tema de la demanda y la contestación de la demanda.
Y luego que termine, entonces escucho a las personas que me dijeron que querían intervenir. Entonces, bajo esas circunstancias, voy a que con esta explicación para la próxima clase ya deben de tener el ejercicio listo de la demanda y la contestación de la demanda, porque la idea en el curso es hacer un proceso. Entonces, vamos con el tema de presentación de la demanda. Voy a colocar la presentación. Solamente veo admitidos 40 estudiantes, 41. ¿Ven la presentación? Sí, señor. Ahora sí. Ya se ve. Sí. Ok, entonces vamos a hablar sobre la demanda. La demanda es la pieza procesal en virtud del cual los asociados acudimos a la jurisdicción con la finalidad de reclamar los derechos que están en la parte sustantiva. En nuestro caso, en la parte sustantiva del Código Sustantivo del Trabajo, el Sistema de Seguridad Social Integral y la parte colectiva, que de allí, de esa reglamentación, es donde se derivan los conflictos en materia laboral y de seguridad social. Así las cosas, a través de esa demanda, el demandante formula una pretensión. Una pretensión que debe tener un fundamento de hecho y debe tener un sustento probatorio. Porque si no tenemos fundamento de hecho y no tenemos un sustento probatorio, lo más seguro es que el despacho judicial no acceda a lo que pretendemos con el libelo introductorio. Entonces, bajo esa circunstancia, la demanda en materia de seguridad social y laboral debe reunir unos requisitos de forma que están contenidos en el artículo 25, 25A, 26 y 26 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Sin esos requisitos de forma, la demanda debe ser inadmitida a través de un auto interlocutorio que se debe notificar por estado, ¿sí?, para que el demandante la subsane. Dentro de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, y en el evento de que eso no se subsane, habría lugar a rechazo de la demanda. Dígame. Sí, dígame, no la pregunta ¿cuál sería? ¿Quién me habló? Profe, disculpe, dijo que sin esos requisitos de forma, ¿qué? Sin esos requisitos de forma, la demanda debe ser inadmitida.
o de vuelta. Así lo dice el código. Dicho auto interlocutorio debe notificarse por estado y a partir del día siguiente el actor o demandante o actora o demandante tendrá que subsanar la demanda y corregir el defecto que presenta. Ya sobre eso vamos a colocar ejemplos. Y en esa medida, si no se subsana dentro de ese término legal, esa es una nulidad. ¿El término es un solo día, profesor, o son 5 días? ¿Con cuánto? 5 días. 5 días. 5 días. Yo ahorita voy a hacer un esquema para eso. 5 días contados a partir del día siguiente a la notificación. A la notificación por estado, porque es un auto interlocutorio, pero eso se notifica por estado. ¿Qué quiere decir eso? Que los abogados tenemos que estar todos los días viendo los estados en los despachos judiciales, porque no notifican la providencia judicial y no nos damos cuenta, se nos pasa el término, no subsanamos y entonces el juez luego entra a rechazar la demanda por no haber sido subsanada. En este sentido, abogados, la demanda debe reunir los siguientes requisitos de forma. Y cuando la ley habla de requisitos de forma es que deben cumplirse, porque si no se cumplen, eso tiene una consecuencia legal, como ya lo dije, la demanda será devuelta o inadmitida. Entonces, el artículo 25 y 25A nos dice lo siguiente. Lo primero que debe llevar una demanda, y esto es lo que deben de tener ustedes en cuenta para que me hagan el ejercicio con las situaciones fácticas que yo les envié, que ya tienen allá en su poder, dice designación del juez a quien se dirige la demanda. Y entonces aquí yo voy a hacer una pregunta. La doctora María Ursola, prende la cámara por favor y se conecta. Dice la norma, designación del juez a quien se dirige la demanda. María Ursola. Vamos a tomar nota sobre este tema porque es que la gente prende allá, se conecta y no están. María Ursola no está en la clase. Avísenla ahí por el grupo. Dígame, profesor. Prenda la cámara. Ahora dice que no tiene señal o que no le sirve la cámara. Oiga, doctora María, estamos hablando de los requisitos formales de la demanda. ¿Cómo determina usted en materia laboral y de procedimiento laboral, y es una pregunta de preparatorio y de examen, a qué juez le designa usted la demanda? ¿Qué ha aprendido usted desde que estamos aquí hablando en clases de este tema? ¿Cómo determina usted la designación del juez en un caso concreto en laboral y seguridad social? Vamos a ver qué ha aprendido usted sobre esto. No, realmente no sé. Oiga, yo la vez pasada, con todo el respeto que usted se merece, yo le estuve preguntando incluso en su grupo y tampoco supo nada. Entonces le estoy preguntando ahorita sobre el tema de la designación del juez a quien se dirige la demanda y me dice no sabe. Pues yo creo que eso no es excusa para un estudiante de derecho. Porque si un estudiante de derecho, con todo el respeto que se merece el conglomerado social en este país, no tiene conocimiento de cómo yo decido a quién dirigirle la demanda, entonces ¿para qué estudiamos? Yo sí veo el tema bastante complejo. No sé si será debido a que el método este que está ahora con la conexión a internet, yo no sé cómo, o no será presencial, nunca he tenido la oportunidad de darles clase presencial. Daniela Rázola, por favor, prende tu cámara. Tampoco está aquí en clase. Sí, profe, yo sí estoy aquí. Prenda la cámara, doctor. Daniel, hágame el favor. Ya se la prendo, profe. Déjeme un momentico aquí. Yo no entiendo Ahora, por qué no prenden esas cámaras. O sea. Listo, profe. Oiga, mi hermano, dígame una cosa. ¿Cómo usted en materia laboral y seguridad social designa un juez para dirigirle la demanda?
Ya yo eso se lo enseñé. Profe, los jueces vienen designados ya en la ley. Entonces, dependiendo del asunto, van varias cosas que van a variar, por ejemplo, la cuantía, y eso determina la competencia y otras cosas. O sea, depende de varios Acuérdese, factores. doctor Daniel, que yo les enseñé lo que se denomina factores de competencia. Exactamente. Y ahí Y los eso- factores de competencia están dados ¿dónde? En la ley. La ley es la que establece. Sí. Y usted me dijo, Y es bueno, sí, por- la cuantía, correcto. ¿Y usted recuerda, doctor Daniel, cuáles eran esos factores de competencia? Sí, territorialidad, Territorial, sí, señor. naturaleza del Factor objetivo, asunto. naturaleza del asunto, sí, señor. Domicilio también. Claro. Factor El fuero, factor ese domicilio es el fuero. Y el fuero nos fuero, marca las sí. pautas donde dirigir la demanda. ¿Cuántas le llevo, profe? 3. No, apenas 2. Territorialidad. Factor La territorial. naturaleza. Ese es el objetivo. La cuantía. Está dentro del objetivo. ¿Cuál? Sí. Sí, es que es lo mismo porque está el objetivo y el subjetivo. Sí. Y faltaría factor de conexión. Y bueno, profe, de ahí me acuerdo. Sí. Bueno, entonces vea, doctora Daniel, no me vaya a colgar su cámara, el funcional, muy bien, María Medina. Usted le voy a colocar un caso concreto. Vamos a demandar al municipio de Galeras. ¿Quién lo va a demandar? La señora que hacía aseo. Pero la señora que hacía aseo trabajaba en el municipio a través de una bolsa de empleo o tercerizada. Y entonces se liquidó la empresa esa que subcontrató con el municipio de Galeras para prestar servicios y se insolventó y a la señora le deben 10 meses de salario y lo buscó a usted para reclamar esos 10 meses de salario. ¿A quién demanda, dónde demanda y qué plantearía en esa demanda? Profe, ¿puede repetir la primera parte del ejemplo? Ya se lo repito. Y así va a ser el examen. Hay una señora que hace el aseo todos los días allá en el municipio de Galera, en la alcaldía. Pero la señora no la contrató directamente la alcaldía, la contrató una bolsa de empleo. O sea, la señora actúa con la alcaldía a través de la tercerización laboral. Sucede que a la señora la ponen a trabajar durante 10 meses y no le pagaron ni salario ni prestaciones sociales. Y va a la bolsa de empleo a reclamar y encuentra que la bolsa de empleo fue liquidada. Entonces la pregunta es, ¿a quién dirige la demanda y a quién demanda y qué plantea? No se va a pedir la devolución de la ley. Solo la unificación. Doctor, dígame. La pregunta la tiene que responder Daniel. O quien sepa, porque Daniel se fue. Bueno, no estoy segura, pero voy a responder. Como la bolsa de valor fue liquidada, se supone que ya no existe. Entonces creo que ahí entraría a demandar, sería al municipio, que fue donde ella prestó el servicio. ¿Dónde fue que dijo que ella prestó el servicio? En Galeras, municipio de Galeras. En Galera. Bueno, entonces ella tendría que demandar el municipio como tal y sería ante el juez
De pequeñas causas laborales. Lauren, ¿y cómo así que juez de pequeñas causas laborales y de dónde las radicas? Bueno, para eso te tendría que decir que la señora es de Galeras y vive en Galeras y que la demanda vale 90 millones. ¿Qué hacemos? El municipio de Galeras, ¿de qué circuito es, no? ¿El circuito de qué? De Cince. Eso. Juez laboral del circuito de Sincelejo. Valeria, estás totalmente equivocada. Alguien dijo por allá Cince. Acuérdense que Cince es la cabecera del circuito de Galeras, de San Benito Abad y de Cince y de Buenavista. Entonces, ojo con ese tema, porque en la próxima clase ya voy a hacer el examen. Y yo veo a la gente muy dispersa con el tema de las competencias. A ver, la respuesta debía ser, Lauren hizo un buen ejercicio. Yo veo que Lauren siempre me está participando desde la clase anterior para acá. Mire, eso es sencillo. Vea, profesor, en la demanda, claro, María Medina, ya lo dijimos, en la demanda lo que hay que plantear es que pedirle al juez laboral que se declare que entre el municipio de Galeras y la señora que prestó los servicios allá existió una relación contractual, porque si hacía el aseo significaba de que se dedicaba al sostenimiento y mantenimiento de la obra pública, y si se dedicaba al sostenimiento y mantenimiento de la obra pública significaba que a la señora se le debió dar la característica, la calidad de trabajador oficial. Por lo tanto, al ser trabajador oficial, automáticamente se le da la competencia al juez laboral. Entonces, habría que demandar a la Bolsa de Valores, que ya no existe, y si está cancelado eso en el registro de Cámara de Comercio, pues ¿para qué demanda una Bolsa de Valores que es inexistente? Se demanda al municipio de Galera ante un juez laboral. Como la demanda vale 90 millones de pesos, la pretensión vale 90, significa que es un proceso ordinario laboral de primera instancia, no de única. Y además, el competente es el juez promiscuo del circuito de Cince, por la razón de que en Galeras no hay juez laboral y entonces sería la cabecera del circuito, que en este caso sería Cince. Entonces, explicando el primer requisito, cuando hablamos de designación del juez a quién se dirige la demanda, ya ustedes deben saber todos los factores de competencia, deben saber el tema del fuero general y deben saber el tema de cómo se clasifican los procesos, qué asuntos tienen procesos especiales para su trámite y cuáles no. Y ya ustedes saben que donde no haya un trámite especial, todo se tramitará por el ordinario. Y ustedes también saben que el ordinario es de dos clases, única y primera, y que eso va a depender de la cuantía. Entonces, la cuantía nos va a señalar, nos va a indicar a qué clase de juez dirigimos la demanda. Si sería de única instancia, también sería el promiscuo de Cince, porque es que allá en Cince no hay pequeñas causas. Acuérdense que en clase les dije que el juez de pequeñas causas laborales únicamente aquí en el departamento de Sucre lo había en Sincelejo, no más. Entonces, cuando el primer requisito nos dice que debemos saber a qué juez dirigirle la demanda, usted debe estar ducho, experto en materia de competencia. Y por eso yo hablaba de los factor objetivo, factor subjetivo, factor territorial, el factor de conexión y el factor funcional. Y cuando hablábamos del factor funcional, dijimos que la Corte Suprema de Justicia conocía de esto, el Tribunal Superior conocía de esto, el Juzgado de Pequeñas Causas conocía de esto y el juez laboral conocía de esto. Entonces, ojo al momento de designación del juez. ¿Por qué debemos saber la designación del juez? Por dos cosas. Primero, ¿a quién le dirigimos la demanda? Y dos, el poder. ¿Qué tal que usted esté en su oficina de abogado y usted le haga el poder dirigido al municipio de Sincelejo en el caso que yo comenté ahorita?
y cuando esté haciendo la demanda se dé cuenta, uy, la competencia no es de Sincelejo, sino de Cincel, y le toque llamar otra vez al cliente, mire, es que cometí un error en el poder, porque se lo dirige al juez de Cincelejo, y vamos a ver qué le va a decir el cliente, que usted no es experto ni ducho en el tema. Entonces, le cambia un poder y lo más seguro es que el cliente le diga, no, mire, vaya a estudiar y yo me busco un abogado que sepa sobre este tema. Eso es penoso. Entonces, ustedes en materia de competencias tienen que tener todas las reglas claras para poder hacer la demanda y el poder. Entonces, profe, antes de que la mujer inicie la actuación, claro, doctor Juan Carlos, claro que sí, hay que agotar la reclamación administrativa, porque el artículo 6, como lo expliqué en las clases anteriores, dice que eso se debe agotar previamente para acudir pues cuando se trate de entidades de carácter público. Entonces, doctor Juan Carlos, usted tiene toda la razón. Luego que ya en la demanda hayamos designado a quién se le debe dirigir la demanda, viene el segundo requisito, que son las partes o sus... ¿Quiénes son las partes? Demandante, demandado. Y entonces, ¿qué debemos decir de las partes? ¿Quién es el demandante y quién es el demandado? Con su resolución, sea una persona natural, que sería la cédula en este caso, o una persona jurídica de derecho público o derecho privado. Entonces, si es una persona jurídica de derecho público, es obligación anexar a la demanda el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Y en ese registro mercantil que pide la Cámara de Comercio vamos a encontrar dos cosas o tres. Donde recibe correspondencia la entidad, o sea, la dirección física, el domicilio. El correo electrónico donde recibe notificaciones judiciales. ¿Por qué hay que hablar del correo electrónico? Porque acuérdense que en pandemia el gobierno nacional les pidió el decreto 806 de 2020, donde modifica transitoriamente las normas de procedimiento, todos los procedimientos. Y dice que hoy por hoy en la demanda, como los despachos judiciales están cerrados, se debe indicar la dirección electrónica tanto de demandante como de demandado para que reciban notificaciones, reciban las notificaciones de las actuaciones que se dan dentro del proceso. Entonces, en esa demanda debemos señalar quiénes son las partes, es decir, demandado o demandante, y quiénes son sus representantes. Entonces, obviamente, ¿sí? En este ejemplo que estamos llevando de la demanda que le vamos a presentar al municipio, ¿cómo identificaríamos a las partes y cuál sería su representante? Bien, en el representante de la señora sería el abogado que ella escoja, el abogado particular, que sea un abogado litigante, y el abogado tendrá que identificarse por nombre, cédula, tarjeta profesional que nos da la judicatura o el Consejo Superior de la Judicatura para ejercer la profesión, y además debemos indicar nuestro correo electrónico. Y el de la entidad pública, la persona jurídica de derecho público, en este caso, el ente territorial, en este caso Galeras, el municipio de Galeras, su representante legal, ¿quién es? El alcalde. Y el alcalde de Galeras, pues eso es de conocimiento público, es un hecho notorio. Así en procesal, ustedes han tenido que ver en derecho probatorio el tema de los hechos notorios. Entonces, ¿dónde conseguimos esa información? Váyase al doctor Google y ahí le da municipio de Galeras y le aparece quién es el representante legal, cuál es el buzón
donde se reciben notificaciones de carácter judicial y cuál es el domicilio o residencia del ente. Entonces, en tratándose de derecho, entidades públicas o personas jurídicas de derecho público, siempre consulten la página de la entidad en internet y ahí van a encontrar representante, dirección, domicilio y la dirección de correo electrónico. Y en tratándose de entidades jurídicas de derecho privado, tienen que ir a Cámara de Comercio y solicitar un certificado donde conste la matrícula mercantil o el registro mercantil, y ahí en el registro mercantil aparece quién es el representante legal, dirección física, domicilio, residencia y la dirección electrónica. Además de que es un requisito formal en la demanda que ustedes anexen ese certificado de existencia y representación legal. Entonces, ese certificado de Cámara de Comercio tiene un costo. Entonces, desde ya le digo que para litigar en Colombia tienen que tener dinero disponible porque eso implica una serie de gastos. Algunos abogados le piden esa plata al cliente, pero el cliente nunca tiene. Entonces, nos tocó a quiénes, a los abogados. Ustedes tienen que tener una caja menor en la oficina para sacar esa serie de cosas. Bueno, tercer requisito sería domicilio y dirección de las partes. Pues lo acabé de señalar, ese domicilio y dirección de las partes lo vamos a encontrar en tratándose de derecho, personas jurídicas de derecho privado, en el certificado que pide Cámara de Comercio. Y para las personas jurídicas de derecho público, ya sabemos que eso pues lo podemos encontrar en la respectiva página o en la página de cada entidad pública. Ahí siempre nos dicen cuál es el domicilio y dirección de cada uno y cuáles son las partes, demandante y demandado. Esa sería la tercera, y ya les voy a mostrar una demanda cómo se hace. Esa sería la tercera condición formal con la cual se debe hacer una demanda. Dice el inciso D. Dígame. Profe, disculpe una pregunta. En cuanto a las partes y sus representantes, ¿en los procesos laborales se puede llevar a cabo las litisconsortes? Sí, ya vamos a hablar de los litisconsortes. Sí, bueno. Vamos a hablar de los litisconsorcios y no se preocupe que eso se los vamos a explicar. Aquí hay 3 tipos de litisconsortes. Vea, le voy a explicar enseguida. 3 categorías. En derecho procesal general se dice que es el necesario, el cuasi necesario y el facultativo. En laboral y seguridad social solamente se configura el necesario. Solamente. El facultativo no se da ni el cuasi necesario. Y un ejemplo de litisconsorte necesario en materia laboral es como cuando 2 señoras piden la pensión de sobreviviente a Colpensiones y Colpensiones se las niega. Y entonces, al negarse las Colpensiones, las 2, ¿por qué las niega Colpensiones? Porque la ley dice que cuando se presente conflicto en el reclamo de una pensión de sobrevivientes, la entidad administrativa no tiene competencia para resolver de fondo el asunto. Lo debe hacer la justicia ordinaria laboral de conformidad con el artículo 2 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Entonces, en el caso concreto de las señoras, para poder obtener la pensión de sobrevivientes, ellas deben demandarse, o sea,
digamos que la pensión la reclamó Lauren y María. Entonces, ¿a quién debe demandar Lauren? A Colpensiones y a María. Porque si no demanda a María, lo más seguro es que Colpensiones en la contestación de la demanda le proponga la excepción previa de integración de la litis y le va a prosperar porque el juez tiene que declarar probada la excepción y porque la otra señora tiene interés legítimo en las resultas del proceso porque ella está legitimada también para reclamar. Sobre ese tema, doctora Coraima, cuando yo le hable de las excepciones, les voy a hacer una explicación grande, detallada y profunda sobre el tema de los litis consortes. Pero desde ya debo decirle que en materia laboral el único que se configura es el litis consorte necesario. Los otros dos son del procedimiento civil que no nos implica estudiarlos a nosotros en materia laboral por no darse y por no ajustarse a ningún tipo de situación fáctica que tenemos en materia laboral y de seguridad social. Luego dice el tercer requisito, en la demanda usted debe indicar el nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial. Pues imagínense, el apoderado judicial es el representante de la parte demandante. De igual forma, el demandado o la demandada, cuando vayan a contestar la demanda, también en la contestación de la demanda, deben indicar el nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial. Así las cosas, con esas condiciones que he manifestado, ya tenemos casi que el encabezado de la demanda. Ya tenemos el juez a quien se la dirigimos, las partes, dirección de las partes y la indicación de la clase de proceso. Usted al juez tiene que decirle la acción que va a impetrar en contra de. Entonces, ¿cuál es la acción que va a impetrar? Mire, señor juez, yo voy a presentar una demanda ordinaria laboral en contra de, pero debe decir si es una demanda ordinaria laboral de primera o única instancia, o por el contrario, lo que va a hacer es una acción ejecutiva o un proceso ejecutivo en contra de, o si va a ser un levantamiento del fuero o una acción de reintegro o una acción de reinstalación, o por el contrario va a solicitar que se cancele el sindicato, que se liquide y se cancele el sindicato y el respectivo registro sindical. Entonces, ya sabemos que dentro del cuerpo de la demanda, la estructura de la demanda, tenemos que indicar la indicación de la clase de proceso. Y para esos abogados, ustedes tienen que encuadrar la situación fáctica dentro del trámite por el cual se debe tramitar. Porque si lo hacen de forma errada, viene la contraparte y les presenta una excepción previa y les puede acabar el proceso en cualquier momento. Por eso, quien no sepa competencias, quien no sepa cómo se clasifican los procesos y qué se tramita en cada proceso, no tendrá la actitud mental ni académica para redactar las demandas de acuerdo a las situaciones fácticas que yo les dejé en los ejercicios que les mandé previamente al cese de actividades que ustedes tuvieron. Luego, entonces, siguiendo con las condiciones, la ley habla de peticiones. Y las peticiones son las pretensiones. Y sobre pretensiones vamos a colocar la presentación. Vamos a estudiar que en una demanda, ¿qué es la pretensión o la petición? Es el derecho que yo quiero
que el juez declare a mi favor. Es el derecho que está plasmado en la parte sustantiva y que yo quiero que sea declarado a mi favor. En ese sentido, la doctrina dice que las pretensiones son de dos clases: pretensiones declarativas y pretensiones de condena. Declarativas, y esto tiene que ver mucho con el derecho de obligaciones que ustedes estudiaron allá en Civil Obligaciones. A ustedes les explicaron las clases de obligaciones que existían. Entonces, cuando yo hablo de pretensión declarativa, le estoy pidiendo al juez que, una vez demostrados los presupuestos fácticos, declare a mi favor un derecho, como por ejemplo, que se declare la relación laboral que hubo entre Y y Z. Esa sería una pretensión declarativa. O que se declare que Pedro Pérez tiene derecho a la pensión de vejez porque cumplió los requisitos de ley. O que se declare que María tiene derecho a la licencia de maternidad porque tiene la prueba que demuestra ese derecho. ¿Y la prueba cuál es? El certificado de incapacidad que le da el médico tratante de la EPS y que la EPS no le quiso reconocer en su momento. Y ya la condena tiene que ver con una obligación de dar. Dar, en este caso, los derechos laborales se satisfacen con dinero, porque así lo establece la ley. Entonces se debe condenar, señor juez, a pagar tanta suma de dinero en favor de mi cliente. ¿De acuerdo? Dadas esas circunstancias y dada la clasificación de pretensiones declarativas y de condena, el artículo 25A del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social me establece y me dice que en un proceso laboral y de seguridad social yo puedo acumular pretensiones, pero para ello se deben cumplir las siguientes condiciones, y yo creo que ya esto lo expliqué. Un ejemplo de acumulación de pretensiones en materia laboral: si yo demando la declaratoria de una relación laboral invocando el principio de realidad sobre las formas, y el ejemplo es que Pedro Pérez fue contratado por un municipio en virtud de contrato de prestación de servicios, pero realmente Pedro Pérez era un subordinado más de la entidad y hacía cumplimientos horarios. Pedro Pérez puede acudir a la jurisdicción para que se declare a su favor una relación laboral y por ende pida pretensiones de condena. En este caso sería el pago de cesantías, intereses de cesantía, prima de servicios, dotaciones, aportes al sistema de seguridad social. Entonces, cuando yo hablo de cesantías, intereses, prima de servicio, dotaciones, vacaciones, aportes al sistema de seguridad social, estoy hablando de 6 pretensiones. Si no existiría la figura de acumulación de pretensiones, yo tendría que intentar contra ese municipio 6 procesos laborales. Entonces, por economía procesal, la ley me permite que dentro de una demanda yo acumule esa serie de pretensiones en aras de que todas sean resueltas en una sola decisión, porque intentar 6 demandas, invocando 6 pretensiones y que todas tienen que ver sobre el mismo asunto, eso congestionaría mucho más la rama judicial, y entonces lo que podemos ventilar por 6 procesos lo podemos hacer por uno, invocando la figura de la acumulación de pretensiones. Esa acumulación de pretensiones, abogados, debe reunir las siguientes condiciones, y yo se los había dicho la semana anterior. La primera es que el juez debe ser competente para conocer de todas las pretensiones.
Eso quiere decir que si vamos a pedir prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social y el proceso que hay que invocar es el proceso ordinario laboral, el juez va a ser competente para conocer de todas. Pero si yo pido levantamiento de fuero sindical y por otro lado pido pretensiones, la ley no me permite. Eso sería acumulación de procesos. Bueno, en este caso porque estaríamos frente a dos procesos. Eso no me lo permite la ley. Pero sí sobre una situación que se desprendan varios derechos, sí la ley sí me permite que yo acumule pretensiones. Entonces la primera condición es que el juez sea competente para conocer de todas. Dos, que esas pretensiones no se excluyan entre sí. Si se excluyen, debo presentar una como principal y otra como subsidiaria. Y hay un ejemplo. Si solicito de manera principal el reintegro, tendría que solicitar de forma subsidiaria la indemnización por despido injusto. Porque no puedo pedir de forma principal las dos. ¿Por qué? Porque reintegro e indemnización por despido injusto se excluyen. Tú no puedes optar que te reintegren y luego ganarte la indemnización por despido injusto porque jurídicamente es imposible. Pero si planteas una pretensión principal, puedes prestación por despido injusto como subsidiaria. Eso quiere decir que si no te dan la principal, planteaste la subsidiaria y el juez no se te puede salir por la tangente. Te tiene que resolver la subsidiaria. Y además, la ley dice que todas las pretensiones deben tramitarse por el mismo procedimiento. Y además, cuando la demanda verse sobre reconocimiento y pago de prestaciones periódicas, se permite pedir y acumular las que se causen, en el caso de las pensiones, las mesadas que se causen entre la causación del derecho y la sentencia de primera o segunda instancia. Entonces, así las cosas. Pero me voy a explicar esa última parte que no. ¿Le explico lo último o todo? No, lo que acabo de decir ahora mismo. Sí, lo que el artículo 25A nos permite es que cuando se trate de prestaciones de tracto sucesivo, de pretensiones de tracto sucesivo en materia laboral y de seguridad social, ¿cuáles son las pretensiones de tracto sucesivo? Las que se van causando mes a mes, en el caso uno de las pensiones, en el caso de los salarios y en el caso de las aportes al sistema de seguridad social. Entonces uno puede pedirle al juez, a manera de que se acumule en el mismo proceso, las mesadas que se causen desde que se configuró el derecho hasta que se dicte la sentencia de primera o segunda instancia. ¿Por qué se pide eso? Y yo siempre lo hago en mis demandas, por la sencilla razón de que al ser prestaciones sucesivas o de tracto sucesivo que se van causando mes a mes o periódicas, la idea es que, y como el proceso laboral es demorado, la idea es que esos meses no queden insolutos. Entonces, se le pide al juez que una vez dicte sentencia, liquide el retroactivo pensional hasta la fecha de la sentencia. A eso me refería. Y además, para seguir en cuanto a los requisitos, debe llevar unos hechos y omisiones. Y ojo aquí con el tema de hechos y omisiones, porque es que a veces en estos ejercicios que yo acostumbro a hacer en clase, los abogados no saben qué es un hecho
y no saben qué es una omisión. Y además de ello, acostumbran a colocar en los hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones transcripciones normativas de decretos o leyes, cuando eso no va en ese acápite de hechos y omisiones. Entonces, ¿qué es un hecho? Un hecho implica una acción, una conducta que viole la ley. Entonces, ¿qué conducta puede cometer un empleador con su trabajador que viole la ley? Un despido injusto sería un hecho. Entonces, en la demanda yo le tengo que decir al juez, el día tal, del mes tal, del año tal, el empleador despidió de forma injusta al trabajador. Eso es un hecho. Otro hecho dice que implique una vulneración de la ley. El empleador cometió conductas de acoso laboral en contra de mi representado, en contra de mi cliente. Y debo decirles en qué consistieron esas conductas de acoso laboral. Otro hecho, en el caso de pensiones, decirle que a mi cliente no le reconocieron la pensión, pero a pesar de ellos, mi cliente reúne la edad y las semanas requeridas en la ley para acceder a la pensión de vejez. Por el contrario, o contrario sensu, las omisiones implican un no hacer. Y ese un no hacer es que el empleador está obligado, conforme a la ley, a hacer algo y no lo hizo. Un abstenerse de cumplir un deber a cuyo cumplimiento se está obligado legal o contractualmente. Entonces el empleador no le pagó cesantías ni intereses de cesantías a mi cliente. Eso sería una omisión. Esto lo tiene David, mételo en el folder y se lo pasas. Entonces, eso sería una omisión, no pagar un derecho social. Entonces, ese acápite de hechos y omisiones debe ser claro, sencillo. Por favor, que no hayan hechos de 10 líneas, porque el juez no te va a leer hechos de 10 líneas. Usted debe ser muy conciso y preciso. Yo he visto demandas por ahí, como yo funjo como asesor también de entes territoriales, cuando demandan a los municipios yo veo un hecho de una hoja. No, eso no tiene presentación. El hecho debe ser preciso y conciso, claro y entendible y comprensible. Entonces, ojo con todo el tema de al hacer la demanda, me vayan a hacer un hecho de 2 páginas. Digamos que el hecho tiene 20 hechos. Una demanda puede tener hasta 50 hechos. Yo he hecho demandas hasta de 60 hechos. Porque lo amerita. Pero máximo 2, 3 renglones. No me pongan hechos de 20 renglones en la hoja. Acuérdense que en materia de demandas en la práctica judicial, las hojas son oficio. Otros abogados trabajan en carta, pero no. El papel formal de la actividad judicial es el oficio. Cuando se era ahora por medios electrónicos, ahora es, pero sin embargo la hoja se sigue, configurando en oficio. Entonces imagínense un hecho de una hoja. ¿Cuántas líneas hay? Como 50. Un hecho debe ser máximo 4 o 5 líneas, no más. Ojo con ese tema de hechos y omisiones. Ahora les voy a colocar un ejemplo, les voy a presentar una demanda para que vean cómo se hace eso. H dice
que esa demanda además debe llevar las razones y fundamentos de derecho. Claro, usted debe explicar jurídicamente el derecho que pretende, con citas legales, citas jurisprudenciales, ¿de acuerdo? Y la interpretación y aplicación de la ley que usted le dé a la ley y a la situación fáctica en lo que está planteando. Usted le tiene que decir al juez allí por qué su cliente tiene derecho a lo que está peticionando. Y debe sustentarlo en la ley y en la jurisprudencia. Aunque ahora debo decir algo. El derecho colombiano está recibiendo gran influencia del derecho anglosajón. Y el derecho anglosajón, como todos ustedes saben, tiene más sustento no en la ley, sino en la jurisprudencia. Y eso es lo que está pasando aquí en Colombia. Porque la ley dice una cosa y viene la jurisprudencia de estas altas cortes, interpretan una cosa distinta y le dan el alcance a la ley, muchas veces que no tiene, pero es la jurisprudencia. Entonces los casos hoy en día se están decidiendo no conforme a la ley, sino conforme a la jurisprudencia, y esa es la gran influencia que tenemos del derecho anglosajón o americano. Así se resuelven los casos en Estados Unidos. De la misma forma como se resuelve un caso idéntico, así debe resolverse el otro, así debe aplicarse la jurisprudencia que se aplicó en cada caso concreto. De allí, de que hoy por hoy los estudiantes deben saber que es una ratio decidendi en una sentencia, porque es lo que está hoy de moda en la práctica judicial. Y cuáles son las tesis de las altas cortes en los asuntos concretos y cuál es la jurisprudencia relevante en cada asunto. Entonces, los jueces hoy, lo primero que te dicen es, oiga, ¿y usted no tiene una jurisprudencia por ahí igualitica a ese caso? O sea, la ley prácticamente, por allá quedó la ley, y entonces todo es que le da y esa pelea que vivimos aquí entre el Consejo de Estado y la Corte Suprema y la Corte Constitucional, cuando le dan dos alcances al tema de los derechos. Les voy a dar un asunto concreto. Hace un mes, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dijo que los afiliadas, cuando muere un afiliado, presentaron una tutela y vino la Corte Constitucional y dice, revocó la decisión porque se debe acreditar una convivencia mínimo de 5 años. Y entonces la ley dice que solamente la convivencia es para el pensionado, más no para el afiliado. ¿Quién tiene la razón? La Corte Suprema de Justicia. Y entonces esta Corte Constitucional que tenemos, se puede cometer fraude al sistema, porque si no se demuestra la convivencia para el afiliado fallecido de 5 años, eso, ¿dónde está el principio de buena fe? ¿O es que ellos están pensando que los afiliados al sistema siempre están actuando de mala fe? Bueno, estamos en Colombia, no sabemos cómo estén. Sí, choque de trenes es lo que vivimos, Juan Carlos. Pero ¿quién queda en medio de ese choque de trenes? Nuestros clientes y nosotros, los litigantes. Porque entonces nos presentan tutelas, nos revocan eso y entonces hay que acudir a otros mecanismos, hermano, para solicitar los derechos de las personas. Por ahí es que yo estoy de acuerdo con un señor, sin decir su nombre porque no quiero crear controversias, planteó una vez que en Colombia solamente debe haber una sola corte, no 3. Y es la mejor solución para acabar esa serie de situaciones que lo que hacen es expedir situaciones que van en detrimento de los derechos fundamentales de las personas. E incluso lo que hay es una burocracia con esta situación, y lo que estamos viendo hoy por hoy es una mora judicial total.
y más con esta pandemia, hay una paquidermia administrativa en todos los entes del Estado. Entonces, y aunado a eso, todo lo que se viene presentando con este tema de las manifestaciones ilegales, de los actos de violencia en las calles, hay una serie de situaciones que no quiero tocar porque no es del asunto que estamos planteando. Entonces, en las razones y fundamentos de derecho, debe usted explicar el fundamento legal de lo que pretende con citas jurisprudenciales. Incluso usted puede plantear citas doctrinales y usted puede crear derecho, puede plantear su criterio personal. Ahí es donde usted tiene que fajarse y decir por qué es abogado, por qué conoce el tema y decir que sí le asiste el derecho a su cliente. Luego viene entonces, seguido, la relación de los medios de prueba. Entonces ustedes están viendo derecho probatorio y en derecho probatorio les enseñaron que hay unos medios de prueba o les están enseñando que hay unos medios de prueba y deben saber mucho derecho probatorio porque al profesor de probatorio le estudian mucho. Le estudian mucho para sus exámenes, para las clases. Incluso le piden al profesor de procedimiento laboral que les dé espacio para estudiar probatorio. Entonces, los medios de prueba que conocemos, ¿cuáles son? Los testimonios. ¿Y el testimonio para qué nos sirve en materia laboral? Para probar la relación laboral cuando estemos frente a un contrato de trabajo de tipo verbal. El documento, los documentos, las pruebas documentales. Pues si el contrato de trabajo está por escrito, usted tiene que aportar el documento. En materia de pensión de vejez, ¿qué debe aportar? Documentos, cédula de la persona que reclama la pensión, registro civil para aprobar la edad y la historia laboral o semanas cotizadas que les piden los fondos de pensiones para decir cuántas semanas tiene y si acreditó el derecho. En tratándose de pensión de invalidez, ¿qué documentos debe analizar? El dictamen de pérdida de calificación del origen y pérdida de capacidad laboral que emite la respectiva junta o el equipo médico interdisciplinario del Fondo de Pensiones o de la EPS o de la ARL. ¿Qué otro medio probatorio usamos en laboral? Generalmente son esos dos, la prueba testimonial y la prueba documental. Pero hay uno al cual es el interrogatorio de parte. Se usa mucho y sobre todo el tema del peritazgo, la experticia como tal, es un tema que está de moda en laboral, sobre todo en temas cuando hay responsabilidades del sistema de salud, cuando hay calificaciones de pérdida de capacidad laboral e incluso la inspección judicial, porque a veces pedimos que se haga una inspección judicial con la finalidad de mirar los libros de contabilidad de la empresa para ver si se le pagaron prestaciones o no al trabajador o mirar el sistema de entradas y salidas, el tema de los turnos, para probar el tema de horas extras y todo ese tema, toda esa serie de cosas. Aunque a veces esas inspecciones judiciales son infructuosas porque el empleador se prepara para ello. Entonces a veces nos esconden la prueba. Por eso lo que hay que decirle al trabajador que es que una vez se va desarrollando la relación laboral es que él vaya acumulando una serie de pruebas que vayan demostrando lo que a futuro pueda presentarse. Y seguido de los medios de prueba, tenemos que hay que estimar razonadamente la cuantía. ¿Y qué es estimar razonadamente la cuantía? En el caso del proceso ordinario, porque usted debe explicarle al juez si el proceso pasa de los 20 mínimos, se trataría entonces de un proceso ordinario laboral de primera instancia. Y si no pasa, sería de competencia del proceso ordinario laboral de única instancia y la competencia sería el de pequeñas causas laborales. Entonces usted por eso en la laboral y seguridad social, usted debe saber liquidar una pensión, debe saber liquidar una prestación social y eso
Todo eso se lo debe dibujar al juez en la demanda. Si no se lo dibuja y se lo explica, simple y llanamente él va a decir, el abogado no estimó razonadamente la cuantía, no sé de cuánta plata es este proceso, cuánto tendré que devolverle la demanda para que corrija el asunto. Entonces, O sea, hay ojo que con el colocar tema. el cálculo ahí en la demanda. El cálculo en cuantía. Debe colocar. Si no coloca el cálculo, todo eso lo manda y le dice, vaya a estudiar Derecho Oral y Seguridad Social, aprenda a liquidar, le devolvemos la demanda para que en Seguridad Social enseño a liquidar pensiones y, cuando dictaba laboral individual enseñaba mucho el tema de liquidación de prestaciones sociales, que de hecho lo retomo ahora en procedimiento laboral y lo hicimos al principio de las clases cuando comenzó el curso. Y después de la estimación razonada de la cuantía, la demanda lleva unos anexos. La demanda lleva unos anexos. ¿Cuáles anexos? Ahí está. El poder. Disculpe que lo interrumpa, profe, pero no sé si soy la única que se está cortando la imagen y la... Sí, ahí, No ahora se ve la imagen de la presentación. No, este último minuto y medio sí se está cortando un poquito, profesor. Minuto y medio, el último minuto y medio se ha estado molestando. Cuando respondió la pregunta que le hizo Gabriela, esa sí se le entrecortó y no la entendí. No, la imagen sí se estaba viendo, lo que estaba compartiendo, profesor. Ya les voy a compartir. Era su voz y el video lo que estaba como fallando un poco. A ver, espérenme un segundo aquí. No, espérenme a ver qué hice yo aquí. ¿Ahora sí ven la presentación? Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces, ahí tienen entonces que la demanda... Profesor, ahora no se está pregunta de viendo. Gabriela, la pregunta de Gabriela, yo dije que se debe presentar la liquidación de las pretensiones. Entonces, si estamos Profe, no se reclamando... está viendo la presentación. No. No. Se está viendo la pantalla de mí. Ahora sí. Y ahora sí. Bueno, entonces yo dije que en la demanda usted debe liquidar la pretensión. Debe decirle al juez, si son prestaciones sociales, debe liquidar cesantía, debe intereses, todo lo que eso implica. Pero además, la demanda lleva unos anexos. Y ese poder, hablando de poder, hoy deben enviar a Daniela Ortiz poder ese de la reclamación administrativa y el poder y la reclamación administrativa. Estoy aquí o yo. ¿Cómo? Que yo estoy aquí para que sepa que de pronto ok. dispositivo, porque no puedo ingresar. Bueno, entonces estamos hablando que
las copias de la demanda para efectos del traslado. ¿Qué pasa en la práctica jurídica? Usted, además de la demanda, o sea, la demanda original, con las pruebas, usted debe anexar el poder. Porque si usted no tiene poder, no tiene personería jurídica para actuar. Usted tiene que probar la personería. Se hace a través de del poder, ¿no? Analizando el poder. Entonces, ese juego de la demanda a las pruebas debe ser otro juego en copias que el juzgado necesita para darle traslado a la entidad demandada. El juzgado le da traslado a la entidad demandada. Y al darle el traslado, ¿para qué le da traslado a la entidad demandada? Para que conteste la demanda. Entonces, ese traslado debe estar contenido de la demanda y los anexos y las pruebas. Pero en la práctica judicial, además de pedirte, eso es lo que dice la ley, y la práctica dice otra cosa. En la práctica judicial, la oficina judicial, que es donde uno lleva las demandas para repartir, te pide otra copia igualita para que ellos lleven un archivo. Y además de eso, usted debe llevar otra copia igualita para su recibido, pues la personal suya. Entonces, ya imagínense de cuántos jueguitos estamos hablando. Del traslado, del archivo y de la suya. Serían 3 copias y la original. Y eso es dinero, porque usted tiene que sacar muchas copias. ¿Qué tenemos acá en la oficina? Pues simplemente compramos una fotocopiadora industrial y hay una persona encargada que nos fotocopie todas las demandas con todas las copias que debe llevar. Una persona exclusivamente para eso, para escanear y para tomar copias. Amén, porque aquí se presentan diariamente entre 10 y 12 demandas. Ahora, con la virtualidad no se hace así. Porque como todo es, el texto de la demanda debe ser escaneada y formato electrónico con escáner. Entonces, hoy por hoy, la tinta, el papel y la respectiva copia, más el gasto de la luz eléctrica que tiene, por poner a funcionar la máquina. Entonces, ¿cómo va a ser esto después de pandemia? Creo que va a quedar esa modalidad de que todo va a ser electrónico. O sea, el formato PDF dirigido al demandado. Profe, una Y pregunta. también, sí, dígame. Con la demanda que nosotros vamos a realizar, solamente en los anexos los vamos a mencionar, pero no los vamos a, como real, Exactamente. no los vamos a, o sea, solamente mencionarlos. Los van a mencionar. Profe, se le corta el audio. Sí, profe, eso era lo que le estaba comentando ahorita. La conexión está mal. Ahorita sí. Decía que Está hablando. Sí está hablando, pero se le corta demasiado. ¿Qué la están escuchando? decía que en la demanda va a ser Profe, se le corta mucho.